Bienvenidos a todos de nuevo a este espacio, este webinario que realizamos dentro de las actividades de la Red de Antiguos Alumnos de la Maestría Tributaria. En este espacio y en otros espacios, pues intentamos reflexionar y debatir sobre distintos temas de sistemas tributarios y administración tributaria. Esto es la Red de Antiguos Alumnos. Y bueno, hemos realizado diferentes cursos, foros. Ahora empezamos esta nueva etapa con los webinarios y tenemos más también de 25 ediciones de nuestra revista Foro Fiscal Iberoamericano que podéis encontrar en la página web del Instituto de Estudios Fiscales en el apartado de actividad internacional. Los tres ponentes que van a participar esta noche son miembros de la Red de Antiguos Alumnos, han cursado en diferentes ediciones el máster en Hacienda Pública y Administración Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y voy a resumir brevemente el currículum vitae. En primer lugar, intervendrá Cristina Medina, de Ecuador, abogada y economista, máster, además de en tributación por la UNED, es máster en gerencia empresarial. Lleva más de 18 años, tiene más de 18 años de experiencia en el ámbito tributario como líder de diferentes departamentos de control en la Administración Tributaria ecuatoriana. Ha sido gerente en tributario en multinacionales y directora actualmente del Estudio Jurídico Tributario Digital Tax and Legal Support. Y combina esta actividad profesional con la de docente universitaria en legislación tributaria. En segundo lugar, intervendrá Pablo Porporato, que es contador público argentino, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Río Cuarto, diplomado también en tributación por el Centro Interamericano de Administración Tributaria, especialista en tributación, posgrado en Economía Pública y especialista en sistemas contables y métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Actualmente compagina su labor profesional en como vocal de la sexta nominación de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, con su actividad de docente e investigador del CIAT y en diferentes universidades del país y del exterior. Y finalmente va a intervenir Alfredo Collosa, que también es argentino y que es funcionario de la AFIP, consultor y tutor en la Administración Tributaria del CIAT y del Fondo Monetario Internacional. Es coordinador junto con Alan Peñaranda de Perú por Iberoamérica en la Red de Antiguos Alumnos de la Maestría Tributaria. Es docente, investigador, especialista en tributación, contador público y licenciado en administración. Bienvenidos y muchísimas gracias por asistir a este webinario. Brevemente, por señalar que vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a las administraciones tributarias y que, todos sabemos, nos atrae aquí precisamente el interés por la reflexión y el debate sobre esta materia, ¿no? Es una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI y en ello queda demostrado precisamente por la importancia creciente que está adquiriendo tanto en el ámbito del sector público como en el sector privado. Las administraciones tributarias tienen que aprovechar esta tecnología al máximo porque tiene que tener un papel esencial en materia de prevención del fraude fiscal y, sobre todo, de incentivo del cumplimiento tributario. Sin embargo, es importante tener en cuenta, y veremos esta tarde en este webinario, los riesgos que hoy en día se plantean con su utilización, que constituyen una creciente preocupación para nuestras administraciones tributarias. Por un lado, es necesario tener en cuenta los riesgos asociados al uso de esta tecnología, entre los que está precisamente el uso discriminado de los algoritmos de la inteligencia artificial, y por otra parte hay que tener en cuenta, ya lo veremos, también una serie de principios esenciales en la regulación de la inteligencia artificial en el momento en que ésta se produzca, para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible por parte de las administraciones tributarias. Por tanto, ahora vamos a pensar, reflexionar y darle vueltas al asunto, poner encima de la mesa el tema de la inteligencia artificial y sus consecuencias también que tienen en el ámbito de los derechos y garantías de los contribuyentes. Sabemos que ofrece muchas posibilidades y que jugará un papel esencial en nuestras administraciones tributarias y que aquellos países, evidentemente, que hagan un uso mejor de ella, pues tendrán una posición mucho más estratégica y competitiva en el ámbito internacional. Bueno, pues adelante, Cristina Medina, empieza la ponencia. Gracias, Ana. Buenas tardes nuevamente con todos. Buenas noches. Gracias por su paciencia y sobre todo gracias por acompañarnos, porque aquí nos caracterizamos por ser un grupo de profesionales de ñeque, ¿no? De empuje, que estas cosas venían ya siendo escuchadas en muchos webinars, en muchas reuniones Zoom, y todos conocemos las particularidades que tiene, y creo que nos ha traído más bien el vivo ejemplo, el caso práctico de los riesgos que representan las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, creo que más bien estuvo acorde con el tema y en cierta medida el hecho de que
dentro de todas estas nuevas tecnologías estaremos hablando más adelante de los riesgos y creo que este es uno de los denominados riesgos intrínsecos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a retomar, vamos prácticamente a reiniciar, habíamos avanzado un poquito ya. Y yo creo que el tema con el que estábamos iniciando y que es sumamente importante diferenciar, decíamos, entre lo que fue la revolución digital, que llega a ser más bien parte de la tercera revolución industrial, a el paso que tiene ya esta cuarta revolución industrial con esta denominada fusión de tecnologías, que es en donde se desvanece, como decimos, o como dice, así lo cita el BID, es ya donde se desvanecen los límites entre las esferas físicas, digital e incluso ya la biológica, ¿no? Entonces ya empiezan a juntarse todas estas tecnologías, sobre todo las propias de la cuarta revolución industrial, que son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robótica. Creo que sentiremos que estamos en pleno proceso cuando veamos que ya tanto gobiernos, administraciones tributarias y nuestra vida misma está totalmente marcada por el uso ya del Internet de las cosas, de la robótica en nuestra vida diaria y pues de la inteligencia artificial en todas estas funciones que tenemos y que venimos desarrollando tanto en trabajos como usuarios, ciudadanos y como administración pública. Yo quiero aprovechar este espacio para citar también muy brevemente y solo para en este plano de distinguir, como digo, las tecnologías, que esta tercera revolución, o hasta cuando estuvimos en la tercera revolución industrial, hubo una serie de pasos de la tecnología que fue marcada por, inicialmente por el transistor, ¿no? El transistor era un dispositivo pequeñito que lo que hacía era, lo que permitió fue digitalizar textualmente, convertir los dígitos en 1 y 0 y poder así procesar una gran cantidad de datos. Luego, esa fue la primera, por así decirlo, tecnología. Luego pasamos a la segunda tecnología, que ya era el contar con el Internet. La tercera, que ya fue marcando el tema de las redes de alta velocidad, todo lo que es fibra óptica. La cuarta, que ya fue el ir apareciendo los computadores personales. La quinta, los teléfonos inteligentes, y llegamos al Big Data. La sexta, que esta fue pues el boom de los datos y fue como que el fin de la tercera revolución industrial y pasa también como un background importante a esta cuarta revolución industrial que ya está marcada por esto. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, y es aquí en donde recae esta importancia de que las administraciones tributarias puedan ser capaces de aplicar preceptos y conceptos propios de este mundo 4.0 en un marco de seguridad jurídica que distinga claramente más bien una base legal que estaba aplicable para electrónica y tecnología de la información, que ya es otra cosa. Entonces, es importante acelerar este paso al conocimiento, al entendimiento de esta evolución tecnológica y poder aplicar precisamente ya de manera clara y distinguida la inteligencia artificial en las funciones y en los controles. Hemos visto que el tema del Big Data ha sido pues de uso predominante en todas las administraciones tributarias. Hemos visto claros ejemplos, el mismo hecho de estar viendo una declaración sugerida en muchas de las administraciones tributarias que conocemos, ya deja estas claras pautas de que no solo se ha centrado la administración tributaria en recopilar datos, sino efectivamente en la importancia de darle valor a esa actividad, que es la capacidad de analizarlos y cruzarlos entre sí. Ese fue el fin de la tercera revolución industrial, es el background de la cuarta, y es aquello con lo que las administraciones tributarias continúan ahorita todavía trabajando en todos sus cruces de información, en su uso de información, ¿no? Más bien es muy propio del uso de la administración tributaria. Y ahí empezamos a aterrizar ya en los conceptos propios de lo que es inteligencia artificial, y el BID nos dice, de todos los conceptos que hemos tenido, pues digamos que el más amigable, el más digerible, termina a mi gusto siendo el que nos da el BID. Y nos dice, mire, es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal como lo haría un humano. Cuando uno lee ya muy detenidamente un concepto así, es cuando empieza
a causar este cierto malestar que ha empezado a generar muchas veces en la gente, ¿no? Que empieza a tener un rechazo por desconocimiento a los temas de inteligencia artificial y lo ve desde el punto de vista de que podría tener muchas desventajas. Vamos a ver un poquito más adelante que más allá de una desventaja como tal, más bien estamos todos conscientes que van a haber riesgos, como las cosas que acabamos de pasar, van a haber riesgos con las nuevas tecnologías, van a haber riesgos con la inteligencia artificial. Estos son los denominados riesgos intrínsecos que vienen propiamente dados por los datos, por las características, por la forma del uso de la tecnología. Pero más allá de desventajas, más bien estos riesgos son mitigables, como todos los riesgos, ¿no? Ahí viene la importancia de poder conocer, de poder entender, distinguir, capacitarse, de que las administraciones tributarias estén listas no solo con tecnología, sino con un capital humano formado para esto, con gente que pueda aprovechar estas funciones y desde el otro lado, también los ciudadanos, también las empresas, porque hay un futuro muy grande en esto. Hemos visto ya actividades iniciales como estos famosos chatbots, que son aquellos con los que nos vamos topando cada vez que interactuamos, sobre todo, yo creo que ya todos hemos tenido la oportunidad de ver esto, hemos visto un avance bastante grande en los diferentes gobiernos que empiezan a poner en las páginas ya de sus instituciones, pues estos chatbots, ¿no? Estos chatbots lo que hacen es darnos esas preguntas y respuestas contestadas en cuestión de minutos, de segundos, y a la vez detrás hay una tecnología de inteligencia artificial que va aprendiendo y va mejorando su capacidad de respuesta en función de toda esta experiencia que va recopilando. Inicialmente con un algoritmo puesto, muchas veces con la intervención de un humano como para analizar, y otras veces, como ya lo vamos a ver también, con una técnica propia del Learning Machine, que lo que hace es ir aprendiendo en función de esta experiencia. Aquí entonces, la importancia en general del uso ético y moral de la inteligencia artificial, como de todas las tecnologías, ¿no? De parte a parte. Esto es un tema de todos los actores de la sociedad, estar muy conscientes de este uso ético y moral que está también implícito en los riesgos que tienen. Ya ahí hablamos ya no de un riesgo intrínseco, sino de un riesgo extrínseco, ya lo vamos a ver también. Entonces, aquí viene este concepto que es el aprendizaje automático. Esto es digamos que una modalidad o una variación dentro de lo que es inteligencia artificial que hace que este aspecto de la informática tenga la capacidad de un ordenador de aprender sin estar programados para ellos. Porque vamos a ver que en determinado momento quien crea el algoritmo es el hombre, el factor humano, pero luego de eso ya el ordenador por sí solo va aprendiendo y va tomando decisiones como lo haría un humano. Este aprendizaje automático que tiene además su modalidad o su división en un aprendizaje que va basado en tareas, que es aquel aprendizaje supervisado, el no supervisado, que es el basado en datos, que es el que personalmente veo que puede llegar a representar una barrera inicial en el campo de las administraciones tributarias. Tuve la oportunidad de leer una nota técnica, está entre las referencias bibliográficas que tenemos al final de las diapositivas, en las que vemos que justamente una de las barreras iniciales que tienen los gobiernos, las administraciones tributarias, están o van dados justamente por este paso que ya no da lugar a la intervención humana en el análisis normativo, por ejemplo, sino que ya es el robot el que va tomando sus decisiones por sí solo. Entonces, son cosas con las que tendremos que ir lidiando de alguna manera y viendo qué es lo adaptable y qué no, en este caso, de cómo va a haber una interrelación entre una administración tributaria y un contribuyente. Y bueno, y ahí es cuando empezamos a hablar ya no solo del uso que tiene en sí una información así o una tecnología así para la administración tributaria, no solo para sus controles, no solo para sus cruces, sino aquella relación que va teniendo ya en el ámbito laboral, incluso los ciudadanos, los funcionarios, y que nos va llegando a todos, ¿no? Yo creo que cuando uno va leyendo ya estas cosas, se va empapando cada vez más en temas de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Sí, efectivamente nos va preocupando, nos va intimidando, ¿por qué no decirlo intimidando?
pero más aún cuando ya uno ya empieza a hablar que en el ámbito laboral puede llegar a reemplazar lo que una persona hace. Entonces, ahí es cuando hay mucha necesidad de que justamente el aprendizaje, el entendimiento de las nuevas tecnologías vayan de la mano y, ¿por qué no, la preparación para más bien ir a la vanguardia de lo que sigue adelante, de lo que uno puede seguir haciendo con estas nuevas tecnologías. Decíamos que hemos visto un camino ya recorrido por parte de las administraciones tributarias, no solo con el tema de las declaraciones sugeridas, sino con la contabilidad electrónica, con los análisis y cruces que ya hacen en las auditorías informáticas, en las auditorías electrónicas en tiempo real y que le van notificando al contribuyente. Todas estas son muestras ya de cómo las administraciones tributarias van tomando ya dentro de sus funciones este uso del aprendizaje automático, que ya es inteligencia artificial. A pesar de que nos quede un camino largo por recorrer, pues tenemos claras muestras de que así lo estamos haciendo. Y del otro lado, decir pues que no basta con que una administración pueda llegar a tener y usar estas tecnologías, sino la necesidad imperante de que cuente con un factor humano efectivamente capacitado, listo como para responder, y también que los ciudadanos podamos distinguir, entender, porque también tendremos que en algún momento estar ahí en la defensa de muchos actos que puedan ser producto del uso de inteligencia artificial. Y entonces llegamos al tema de las ventajas. ¿Por qué las desventajas le hemos dejado más bien como rezagado? Porque en estos temas de tecnología, en un mundo 4.0 como es en el que andamos, ya no podemos hablar de desventajas, sino más bien de riesgos. Sí, de riesgos que hay, que son latentes, que son palpables y que los acabamos de vivir en el tema de las nuevas tecnologías, pero que definitivamente hablar de riesgos hace que hablemos de la posibilidad de mitigarlos, de la posibilidad de tomar acción y control sobre ellos. Entonces, centrándonos ya en el tema que nos atañe, que es la administración tributaria y el uso de estas nuevas tecnologías, implícitamente aquellos que están relacionados con la inteligencia artificial, con el aprendizaje automático, vemos que una de las ventajas indiscutibles va a ser el aumento de la recaudación, la capacidad que pueda tener de procesar altos volúmenes de información, porque ya en ese aspecto no habrá ni siquiera necesidad de quién vaya programando los controles a realizar. Acordémonos que aquí ya habrán algoritmos y ordenadores que tengan la capacidad de ir analizando a los contribuyentes por sí solos, al pasado de los contribuyentes, al presente de los contribuyentes, aquella capacidad que tiene alguien de tener un modus operandi, por así decirlo, y el poder predecir qué es lo que va a suceder. Entonces ahí es cuando entran las ventajas, porque además de incrementar la recaudación, la administración tributaria va a tener la posibilidad de hacer una clasificación de estos contribuyentes ya por sí solo. Este material que aprovecho para decir que es muy valioso en uno de los escritos de nuestro compañero Alfredo Collosa, va ya contando más a detalle de estas ventajas, del cómo vamos viendo además un tema de reducción de evasión fiscal, porque la inteligencia artificial permite ya distinguir esas irregularidades, como digo, en función del comportamiento de empresas, de actores en sí, de contribuyentes, y hace que pueda ser igual factible que se puedan tomar acciones para prevenir. Entonces, creo que las ventajas pueden llegar a ser infinitas. No obstante, sí hay que clasificarlas, irles enmarcando en cuáles son los objetivos de una administración tributaria. Y por lo general, la administración tributaria siempre va a querer un tema centrado en recaudación, un tema de control, lógicamente en uso de sus facultades, y por supuesto creo que no podemos dejar de lado la opción que se tiene de que sea una herramienta muy útil para aquel uso y apoyo que tienen en la toma de decisiones, justamente tratando de centrarnos en la necesidad de que estemos totalmente cubiertos de un marco jurídico adecuado.
Finalmente, los riesgos que, como digo, yo creo que en lugar de hablar de desventajas, vamos a hablar más bien de riesgos que son mitigables, intrínsecos, aquellos que son propios y característicos de la tecnología, del cómo se extraen los datos, de qué tan bien o mal pudieron estar extraídos, de cómo vamos aplicando la tecnología, y extrínsecos más bien aquellos que ya están relacionados con el objeto, con el uso, con el aspecto social que se le da a todo el uso de estas tecnologías, aquel uso de la moral, del buen uso que se le puede dar a esto y que puede llegar muchas veces a actuar de una manera o discriminada o simplemente pues fuera del marco y el marco legal y que vaya a la par, ¿no? Porque a lo mejor, como les decíamos, podría ser que estemos juzgando a un contribuyente en algún país, en otro país, con una normativa que pretenda más bien regular un tema de electrónica o de tecnología de la información, cuando ya debemos reconocer que el sector privado está pues siempre un paso más adelante en temas de uso de la tecnología y estará usando inteligencia artificial sin duda en todo su accionar y que debemos cuidar mucho que no sea pues revisado o juzgado, por así decirlo, con una normativa que vaya a estar fuera de los conceptos y preceptos propios del mundo 4.0, como lo hemos dicho. Entonces, creo que esto como marco introductorio hemos querido ser puntuales y en uso del tiempo que tenemos. Por mi parte le doy paso a Pablo, con quien vamos a profundizar ya los temas relacionados a las controversias en las administraciones tributarias con la inteligencia artificial y su posibilidad de aplicarla. Gracias. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Bueno, en estos días, no sé si han tenido posibilidad de leer una carta que publicó The Guardian, que pone realmente como un ejemplo claro de las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. The Guardian lo que hizo es publicar una nota que elaboró el robot de Internet. En este momento no tengo el nombre o no lo recuerdo, pero esta nota fue publicada y claramente cuando uno lee la nota tiene una lógica muy clara donde explica la investigación, el tema que se le había solicitado, que tenía que ver justamente con lo que comentaba Cristina, que es el miedo que tenemos al avance de la robótica, al avance de la inteligencia artificial, pero más que todo, lo que yo le quiero demostrar es las amplias posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Esta nota que publicó The Guardian pone en evidencia que así como es posible redactar una nota, es posible redactar una sentencia, y de hecho lo voy a comentar ahora, una resolución del fisco. Ahora, como voy a concluir y un poco adelantándome, de ninguna manera pretendo con esto reemplazar el ingenio del ser humano. Lo que quiero decir, y que creo que coincido con la excelente presentación que hizo Cristina, es que estamos ante una herramienta, y como toda herramienta, puede ser utilizada para el bien o para el mal. Depende de cómo la utilicemos. Pero este ejemplo pone en evidencia que todo es posible. Rápidamente vamos a hablar de la inteligencia artificial en la gestión pública. Bueno, vamos rápidamente a pasar temas que ya Cris comentó de manera muy clara y solvente, que tiene que ver con que estamos transitando a la cuarta revolución industrial, que el sector empresario siempre va a la vanguardia y en este caso en particular lo sigue haciendo y quizás de manera un poco más pronunciada, que hay este dilema de reemplazo o complementación de los recursos humanos. Yo lo veo como la complementación. Los recursos humanos tienen que empezar a replantear el rol que tienen y abocarse a tareas que generen un mayor desafío y todo lo que sea repetitivo, reiterativo, por ahí dejarlo para estas tecnologías. ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial y gestión pública, empiezan a surgir prejuicios, preconceptos, que tienen que ver con que en el Estado eso no, porque el Estado, la política, y realmente
las posibilidades que tenemos son amplísimas de utilizar la inteligencia artificial, y de hecho muchos países y muchos gobiernos ya lo están utilizando y están de alguna manera dándole al ciudadano una solución clara y concreta a todos sus problemas. Las administraciones tributarias también lo están haciendo, la justicia también lo están haciendo. Así que para mí son cuestiones de prejuicios, de preconceptos, el hecho de decir no se puede. Las posibilidades sí existen, hay experiencias, las experiencias son buenas, y un tema no menor es que esto no es una moda o hacerlo de manera improvisada. Acá tiene que haber, cuando se implementa la inteligencia artificial a nivel gobierno, a nivel empresa, es una decisión estratégica que involucra a toda la empresa, a los máximos directivos, que tienen que estar conscientes de que esto se hace con una finalidad, y esto tiene que ser planeado, tiene que haber objetivos, tiene que ser evaluado, y bueno, no es una moda ni una improvisación. Tomado de esa forma no sirve, ¿sí? Aspectos positivos los comentó muy bien recién Cris: eficacia, eficiencia, transparencia, control, trazabilidad, reducción de costos, reingeniería. Hay que empezar a repensar algunas formas de organización y de funcionamiento de las organizaciones a partir de la introducción de la inteligencia artificial. Y por supuesto, como riesgos o desventajas, me gusta mucho hablar de riesgos, porque los riesgos justamente se pueden contener y mitigar, tienen que ver con ciertos sesgos o discriminaciones que han surgido. Hay algunos estudios, voy a comentar muy rápidamente, que estarían demostrando que habría algunos sistemas que predicen la pena, que discriminarían a favor, en contra, por ejemplo, de la comunidad de personas de piel de color. Otro tema que por ahí genera también ciertos debates tiene que ver con el hecho de que ciertos algoritmos sean secretos, tengan que ver con secretos comerciales, la privacidad de la persona, que muchas veces se ve invadida con toda esta información que hoy empieza a fluir y a ser manejada con todos estos algoritmos. Alguna crítica que también empezó a asomar diciendo, bueno, pero estamos yendo a un pensamiento estructurado, porque si vamos a repetir lo que veníamos diciendo, vamos a pensar siempre de una manera parecida, y esto no va a enriquecer. Bueno, son un poco los pros y los contras que aparecen frente a la disrupción que genera estas nuevas tecnologías, y en particular la inteligencia artificial. He tratado de buscar algunos rankings, acá he encontrado de los principales gobiernos: Singapur, uno de los gobiernos quizás más avanzados en aplicar inteligencia artificial, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Finlandia. Ahora, visto desde el punto de vista de un país donde ya involucran otras cuestiones que tienen que ver con el talento, la infraestructura, ya el ranking es distinto. Por ejemplo, Estados Unidos está primero, China, Reino Unido, Canadá, Alemania. Bueno, ahí se los dejo para que lo puedan consultar. Cuando nos vamos a nuestra región, a nuestra América Latina, los más avanzados serían México, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Costa Rica. Bueno, ahí les dejo el orden. Claramente, en América Latina, en materia de inteligencia artificial, no tenemos el grado de avance, por supuesto, que existen en países como los países de la OSD o de la Unión Europea. Esto me gustó porque tiene que ver con ciertas consideraciones previas que tenemos que hacer al momento de decidir la introducción de la inteligencia artificial. Primer punto: entender la naturaleza del problema que se busca resolver. Eso es clave, ¿sí? Acá las soluciones no son generales para todos los casos. Hay que entender el negocio que yo pretendo de alguna forma automatizar y aplicar inteligencia artificial, ¿sí? No es lo mismo un tribunal de justicia que una administración tributaria. Son organismos distintos, los negocios que manejan cada una de estas organizaciones son diferentes, los problemas son diferentes, y en cada uno va a haber que hacer un profundo diagnóstico para detectar realmente cuáles son las tareas que se pueden automatizar,
totalmente, parcialmente, y habrá otras que no se lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces, primero, entender el problema. ¿Cuál es el negocio sobre el cual voy a trabajar con inteligencia artificial? Segundo, es importante considerar los datos disponibles. Esto es clave, porque si yo voy a trabajar, esto es gestión de información, para poder aplicar estas técnicas que de alguna forma miran el pasado y predicen el futuro a partir de ese comportamiento histórico. Tienen que haber datos disponibles, ¿sí? Si no hay datos, no hay forma de aplicar esta tecnología. Con lo cual, cuando, por ejemplo, en un tribunal uno está pensando en aplicar inteligencia artificial para predecir las sentencias, si previamente no hay información de las instancias anteriores de esa instancia judicial y esa información esté digitalizada, no se va a poder de alguna forma aplicar de manera exitosa la inteligencia artificial. Estas herramientas necesitan grandes volúmenes de datos, si no, no funcionan. Es fundamental evaluar la calidad de los datos que integran. No es solo cantidad de casos, sino calidad de los casos. Lo que se va a predecir está en función de la cantidad, pero también de que esos datos sean realmente de calidad. Y algo que acabamos de ver, por lo que nos pasó, es asegurar la seguridad informática. Pero también, a partir de lo que nos pasó, nos dimos cuenta que podemos mitigarlo estableciendo alguna pauta de seguridad mayor. Vamos a ver concretamente el caso de la Administración de Justicia, donde yo voy a redondear las experiencias a partir de esta presentación en forma de triángulo, donde de manera concreta lo que se ha avanzado es en predecir la sentencia, la decisión, ¿sí? En poder clasificar los antecedentes para poder buscar precedentes para poder decidir, en establecer controles de plazos, controles de cumplimiento de ciertos requisitos, ¿sí? Y también en la redacción ya concretamente de la decisión que se va a tomar a partir de la herramienta predictiva, ¿sí? Por supuesto que acá tenemos algoritmos predictivos, modelos de dictámenes y sentencias, motores de búsquedas, asistentes conversacionales, que son todos los que confluyen a que sea posible aplicar la inteligencia artificial a la administración de justicia. Y también tenemos, como lo ponemos ahí, desde el sector legal, desde el sector de los abogados, también aplican inteligencia artificial porque ya hay abogados robot, ¿no? Ahí muestro el caso de Ross, que es uno de los ejemplos más conocidos. Vamos al caso, primer modelo que les quiero explicar, es un modelo que aplica la Fiscalía en lo contencioso administrativo y tributario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Fiscalía que trabaja con el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Prometea comenzó a funcionar en el año 2017, ¿sí? En esencia es un software que tiene como cometido principal automatizar las tareas que son reiterativas y miren lo importante, elabora automáticamente dictámenes jurídicos, por supuesto que basándose en precedentes análogos que son previos. Para cada caso y en base a las sentencias previas de casos similares, permite a partir de la inferencia predictiva la elaboración de una recomendación, que luego el fiscal va a decidir si la aplica o no. En un 90% de los casos ha utilizado la predicción que ha establecido Prometea. Son los datos que he podido consultar, al final tienen una referencia en la bibliografía de un trabajo del BID donde todo esto se expone. Se basa en la correlación estadística entre palabras claves asociadas en cada proceso y patrones de sentencia previa, ¿sí? Esto que comenzó en la Fiscalía, en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que fue trabajado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA y la Facultad de Derecho de la UBA de Buenos Aires, ¿sí? Ha permitido que a la Fiscalía, con una baja inversión, aumentar la eficacia, hacer muchas más tareas. Ahí les muestro algunos resultados. Una característica que por ahí distingue a lo que vamos a ver seguidamente, que es otro sistema que se utiliza en Estados Unidos, que acá no utiliza una caja negra, con lo cual uno puede claramente entrar al sistema y entender por qué falló de determinada manera, ¿sí? Acá tienen una presentación gráfica de cómo se ingresa.
las posibilidades que da Prometea de poder, de alguna forma, entrar y elaborar el dictamen que les comentaba directamente. Lo único que tiene que hacer el fiscal, si está de acuerdo, es ponerle el número de folio al que hace referencia en cada uno de los puntos y firmarlo digitalmente. Vamos al caso Compass. ¿Sí? Este es un sistema que de alguna forma es un software que utilizan varios estados americanos de Estados Unidos, que se comenzó a implementar en 1998. Lo que hace este sistema es que un acusado tiene que llenar un cuestionario y a partir de este cuestionario se establece la posibilidad de reincidir en el delito. Este sistema se hizo muy conocido con el caso Loomis, que fue un acusado de huir de la policía, usar un vehículo. Lo condenaron a 6 años y 5 años de condicional, porque el sistema estimó un alto riesgo de reincidencia. Esta persona recurrió a la decisión alegando en su defensa que no podía conocer cómo funcionaba el algoritmo, como para él poder defenderse. La Corte Suprema de Wisconsin desestimó el recurso, porque consideró que el sistema funcionaba bien y que en todo caso era un apoyo para la decisión que iba a tomar el juez. Más recientemente, han aparecido algunos estudios que pareciera poner en tela de debate cómo funciona la discriminación que puede llegar a hacer este sistema, como comenté anteriormente, ¿sí? Pero tiene una alta efectividad, 60-70% de las veces coincide con lo que realmente se termina, con lo que correspondería para ese caso. ¿Sí? Funciona con el sistema de caja negra, a diferencia de Prometea, que como les dije, uno puede entender cómo es que tomó esa decisión. Sistemas de estas características hay en distintos países. De alguna u otra forma lo que tratan de hacer es predecir la posibilidad de un delito. ¿Sí? Avancemos. Tenemos otras experiencias, por ejemplo, en China, el Tribunal de Internet de Beijing, que comenzó en octubre del año pasado, ¿sí? Que se presenta como un centro de litigios en línea. Se trata de una plataforma donde las partes cargan los datos. El sistema que hace, busca jurisprudencia, analiza la temática y de alguna forma dicta la prueba dicta la sentencia a partir de la prueba. Otro ejemplo parecido es el juez de inteligencia artificial de Estonia que se está desarrollando. Estonia es un estado que ha adquirido notoriedad, es un estado muy chiquito pero fuertemente digitalizado. Prometea ha sido exportado y lo utiliza también Colombia. La justicia constitucional de ese país utiliza este sistema y le permite de alguna forma establecer prioridades en las decisiones, distinguiendo cuáles son los casos que son más urgentes o menos urgentes, con una lógica muy parecida, el de Pretoria al de Prometea. Después tenemos, por ejemplo, yo no lo menciono ahí, pero por ejemplo, en Brasil hay un sistema Victor, ¿sí? Que este sistema lo que permite es también clasificar las sentencias del Supremo Tribunal de ese país. Vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar a la resolución de conflicto, ¿no? Un conflicto tributario es una posición diferente entre el contribuyente y la administración tributaria. Sabemos que hay instancias de discusión dentro de la administración, fuera de la administración, tribunales que están en la órbita administrativa y tribunales que están directamente en el Poder Judicial. Todo esto se decide a partir de los hechos concretos y de la normativa, criterios administrativos y de la jurisprudencia. Conclusiones sobre este tema. En principio no existe ningún impedimento que se pueda utilizar la inteligencia artificial para resolver. Vimos que se lo puede utilizar en otros tipos de contiendas, ¿sí? O sea que como preconcepto, como prejuicios no existe ningún problema. Un paso previo conveniente es que la digitalización del proceso de fiscalización y determinación, al igual que la digitalización de las bases de datos, porque el sistema si no va a tener manera
de sacar la información que necesita para poder entrenarse y generar la predicción que tiene que generar, que en todo caso va a ser una herramienta de apoyo, no va a ser la decisión que reemplace la decisión del juez. Se podría empezar con controversias más simples, que resulten más fáciles de parametrizar. Hay mucho dentro de la administración o en los tribunales que se podrían llegar a resolver, como lo ha hecho Prometea en la Fiscalía, con temas que por ahí no son tan complejos y que se podrían llegar a establecer con un algoritmo cómo predecir la sentencia en ese caso. Es importante plantear que es una herramienta que complementa, no reemplaza, como dije recién, la decisión del juez, ¿sí? Y se tiene que asegurar el debido proceso para no perjudicar o menoscabar los derechos del contribuyente. De ninguna manera podemos, a partir de la aplicación de esta tecnología, menoscabar los derechos que le asisten a los contribuyentes. Bueno, a manera de conclusión, esto lo tomé del trabajo de BIT recientemente publicado sobre Prometea. Les menciono lo siguiente: la adopción de las nuevas tecnologías requiere pensar estratégicamente el nuevo rol del empleado público. El empleado público sigue siendo el centro, lo que pasa es que este empleado público primero hay que prepararlo para trabajar este nuevo entorno, que es un entorno donde lo que es rutinario, lo que es parametrizable, lo que requiere un trabajo repetitivo, por ahí lo van a hacer esta automatización, esta inteligencia artificial, y el empleado va a tener un rol en tareas más complejas, en casos más difíciles de resolver. Un buen liderazgo permite que la simplificación y la digitalización contribuyan a aumentar la eficacia y valorizar el trabajo. Bueno, eso en todo trabajo es así. El liderazgo es el que va a permitir con objetivos claros lograr esas metas. La digitalización inteligente requiere una cuidadosa administración y gobernanza de datos. Estamos ante gestión de datos, necesitamos datos, y muchas veces cuando pretendemos aplicar automatización e inteligencia artificial, tenemos que ver si tenemos los datos suficientes para poder implementarlo, ¿sí? Que por ahí no siempre se da esta situación. En los tribunales hay mucha cultura del papel y de los expedientes papel, y pareciera que la digitalización es romper un paradigma que cuando se lo rompe se ve que en la práctica termina funcionando de la misma manera que funciona un expediente de papel, pero con un montón de otros beneficios que, por ejemplo, en la pandemia actual nos permite trabajar a cada uno desde su casa y a los contribuyentes plantear todas sus defensas sin verse menoscabadas y sin arriesgarse en esta situación que estamos viviendo. Las soluciones digitales innovadoras que muestran beneficios tangibles se focalizan en la experiencia del usuario, permiten anclar la transformación digital. Si logramos realmente pensar en el usuario, que es en definitiva quien termina utilizando esta herramienta, podemos anclar y ahí pegar saltos, porque la tecnología hoy es disruptiva en este momento, mañana va a ser disruptiva con otro aspecto diferente. Pero en la medida que esto no se vaya generando soportes fuertes y pensar realmente en el usuario, en el negocio propio que estamos digitalizando, esto no sirve. Las recetas universales que queremos aplicar porque funcionó en otro lado, en otra cultura, en otro país, no sirve. Ya tenemos experiencia de eso. Y la digitalización inteligente de tareas favorece claramente la simplificación administrativa y, por supuesto, la medición del desempleo. Bueno, hasta acá llegué. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. Agradecerles la participación a todos. Y bueno, como coordinador de la RAM, junto con Alan Peñaranda de Perú, quiero decirle muy especialmente a todos los compañeros de la maestría que se animen a participar, que este es un espacio abierto que tenemos, es un valor muy agregado de la maestría de continuar aprendiendo entre todos. Así que, bueno, un placer compartir este panel con dos grandes amigos como Cris y Pablo. En la parte, yo voy a dar un poco la inteligencia artificial aplicada a algunas de las funciones de las administraciones tributarias. La primera función en la que tenemos bastante aplicación de la inteligencia artificial es la función de información y asistencia de los contribuyentes. Básicamente estamos refiriéndonos a los servicios. En la oficina virtual se aplica mucho la inteligencia artificial, sobre todo en un tema que es las declaraciones juradas prellenadas o precompletadas,
¿Por qué? Porque hay países que con la inteligencia artificial pueden predecir la conducta de los contribuyentes y de esa forma hacer que las declaraciones juradas sean más exactas, digamos, más eficientes. Otra segunda investigación donde he podido encontrar inteligencia artificial en esta función es en el tema de la contabilidad colaborativa. ¿Qué significa esto? Significa que la contabilidad de las empresas se va a ir conectando a la contabilidad de las administraciones tributarias, a la contabilidad de los distintos organismos. En España hay una startup, ANFIS se llama, que ya está trabajando mucho este tema y que por lo que pude investigar, bueno, es como la tendencia, digamos, tenemos factura electrónica, libro de IVA digital y contabilidad digital, hacia eso vamos. Otra curiosidad, que esto lo investigué, se llama Virtual Tax Advisor, que está en Holanda, fue preparado por la firma Deloitte para la Unión Europea, pero esto es no de la administración tributaria, sino de los contribuyentes, o sea, este algoritmo, en base a los datos, analiza la probabilidad de ganar o no una causa en función de las sentencias anteriores que se han dictado, un poco como lo que nos comentaba Pablo en Prometea, pero esto desde el punto de vista desde el contribuyente, digamos, el contribuyente para decidir si apela o no una sentencia. Y finalmente, donde más tenemos la intervención de la inteligencia artificial es en los asistentes conversacionales virtuales, o también tenemos que diferenciarlo de los chatbots, pero bueno, todos sabemos que hoy por hoy tenemos Siri en Apple, Bixby en Samsung, Assistant en Google, muchas empresas que están usando inteligencia artificial para contactarse, y también lo están haciendo las administraciones tributarias. Así que, Cris, en la próxima presentación, por favor. Yo ahí lo que he recopilado son algunas ventajas y desventajas de los asistentes conversacionales virtuales. O sea, ¿qué ventajas son? La primera es que dan información las 24 horas, nos dan respuestas uniformes, por ahí la satisfacción de los usuarios puede ser mayor, permiten liberar recursos humanos, porque si yo tengo un asistente virtual atendiendo al público, obviamente que esos recursos humanos se pueden dedicar a otra función. Eliminan los tiempos de espera también que tenemos en la atención física, permite una mayor atención y sobre todo en lo que estamos en este momento evita el contacto físico. Es por eso que muchas administraciones tributarias han acelerado este tema de los asistentes conversacionales virtuales. Pero también tienen desventajas, ¿no es cierto? La desventaja es que por ahí tienen dificultades de improvisar, por ahí puede que den respuestas cerradas, dificultad de retener al usuario. No sé si les ha pasado a ustedes, pero por ahí cuando se quieren hacer un reclamo de un servicio y cuando los atiende un robot, una computadora, bueno, no es lo mismo que atienda a una persona humana, porque en definitiva las personas quieren comunicarse con otras personas. En definitiva, estas son las desventajas de los asistentes conversacionales virtuales, que yo entiendo, si vemos el siguiente slide, vemos en dónde se está aplicando ya. Esta es la investigación que he realizado, un trabajo que hemos publicado ahí en el CIAT blog, en algunos países donde se está aplicando ya en forma exitosa, en España, en la agencia tributaria, donde da información del IVA y del suministro inmediato de información de datos. También se está aplicando en Perú, en la SUNAT, se llama Sofía, donde brinda información del impuesto a la renta y de cuarta categoría. En Brasil también tenemos un asistente conversacional virtual llamado Teresa, en Guatemala Rita, y bueno, y hay muchos otros países que yo he investigado, seguramente me faltan, seguramente hay más, pero digamos, es una tendencia que se está dando esto de incluir los asistentes conversacionales virtuales para la atención al público. Es un paso más adelante dentro de la oficina virtual que se ha acelerado en esta pandemia que estamos atravesando. Si vemos la siguiente presentación, en la siguiente presentación vamos a ver un poco la aplicación de la inteligencia artificial en las auditorías. La inteligencia artificial, por lo que he relevado, se está aplicando mucho en el análisis de riesgo y en la selección de los casos para detectar los incumplimientos. Ahí tenemos los casos de España, de la NTA de Noruega,
en Chile, el IRS, entre otros países. En realidad lo que hace es, se entrena al algoritmo para predecir los errores en la presentación de declaración jurada. Entonces, en base a los errores que ya hubo, se seleccionan nuevos casos, y esos nuevos que se seleccionan se va aprendiendo y reaprendiendo y utilizándose para seleccionar los casos. También el Servicio de Impuesto Interno tiene algo muy novedoso, que es la conexión mediante inteligencia artificial de los auditores directamente con la contabilidad de los contribuyentes. Esto ya estaba en Chile y ahora con la última reforma del año 2020 se ha puesto en práctica y ya se han fiscalizado varias empresas con esta modalidad. Después, también se utiliza la inteligencia artificial en las auditorías electrónicas para predicción de los casos y predicción de comportamientos. O sea, tenemos muchos países avanzados en esto. Francia, la cuarta parte de su electrónica empleando inteligencia. Y bueno, muchas administraciones de América, datos, y ver aquí en auditar. Algo también muy interesante que vi en la SUNAT de Perú es que controlan el impuesto general a las ventas mediante el envío de alertas de comprobante de gastos que no están vinculados con la actividad. O sea, siguiendo ahí en fiscalización, la SUNAT de Perú lo que hace es para que los comprobantes no los puedan computar como gasto o deducir dentro del costo, porque la inteligencia no son del todo vinculados a su actividad. Algo que me sorprendió y me parece muy avanzado también es en el Reino Unido, un sistema que se llama Connect, que lo que hace ese sistema es directamente analiza respecto a una persona toda la información de que se dispone. Esto está desde el año 2017 y se analiza inclusive las redes sociales, y en base a esto se compara toda la información pública con lo declarado, y de esa forma se hacen las auditorías. Después el CRA de Canadá también utiliza la inteligencia artificial para ver si los contribuyentes que se inscriben ante el organismo son empleados o empresarios. O sea, en base a distintos datos se cruzan la información para ver si alguien que se va a inscribir es un empleado o comerciante, digamos. Entonces, el sistema brinda alertas ante las inscripciones de los contribuyentes. Vemos en la próxima diapositiva otra función, que es la recaudación y cobranza. Acá la inteligencia artificial se usa mucho para predecir la recaudación. Hay un estado de Brasil que utiliza para predecir la recaudación en el ICMS, que es el principal impuesto federal allá en Brasil. Países similar, digamos, no es igual. El estado de Piauí utiliza, digamos, inteligencia artificial para predecir la recaudación mes a mes en base a las distintas variables que tiene el sistema. También en materia de recaudación hay experiencias exitosas de utilización de inteligencia artificial para predecir comportamientos mediante envío de cartas, recordatorios a los contribuyentes, los cuales han dado también muy buenos resultados. Y dentro de la función de cobranza, también hay países que están trabajando mucho con el tema de predecir las insolvencias y fraudes, sobre todo porque uno de los grandes problemas que tienen las administraciones tributarias es la cobranza de la deuda. Entonces, con la tecnología, con inteligencia artificial, se puede predecir cuando un contribuyente va a ser insolvente o no, y de esa forma tomar las medidas necesarias para poder así cobrar más rápidamente. Digamos, todo tiende a que todo sea en tiempo real. Vemos en la siguiente presentación. Alfredo, se te corta un poco la imagen. Sí, bueno, en la siguiente presentación estamos la inteligencia artificial en las aduanas.
se aplica básicamente en los tomógrafos 3D, que son distintos de los escáneres. Acá en Argentina se incorporaron el año pasado los tomógrafos 3D, para revisar los paquetes sin abrirlos. También un uso muy importante de la inteligencia artificial es en el reconocimiento facial en los aeropuertos. El primero fue Tocumen de Panamá en el año 2011, ya que utilizó inteligencia artificial para el reconocimiento facial, y hoy puertos donde lo utilizan para el tema de control aduanero y para predecir posibles fraudes migratorios en el ingreso y salida de las personas. Y también hay aduanas que utilizan la inteligencia artificial para predecir operaciones sospechosas, fraudes marcarios, narcotráfico. Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, yo he tratado con esta investigación de ver cómo se aplica la inteligencia artificial en distintas funciones de las administraciones tributarias, y ahora en el final quería hacer como una conclusión, que un poco es lo que ha dicho Cristina y Pablo, de que para incorporar cualquier tecnología es fundamental analizar el contexto, es fundamental analizar las mejores prácticas, es fundamental ver para qué queremos incorporar la tecnología, cuál es el objetivo que vamos a incorporar la tecnología, no la tecnología como moda, o sea, no incorporar tecnología, por ejemplo, porque una administración tributaria ya tiene un asistente virtual, otra también no va a incorporar un asistente virtual, sino que hay que analizar cada situación, cada realidad. Es fundamental involucrar a las máximas autoridades, es fundamental que el proyecto de inteligencia artificial no sea algo aislado, sino que cuente con la anuencia de todas las autoridades. El gran dilema que siempre hay es si se va a comprar la tecnología o si se va a desarrollar dentro de la propia administración o si se va a tercerizar. Digamos, no hay un acuerdo unánime entre los expertos de este tema, pero lo que sí hay un acuerdo unánime es que tenemos que tener mucho cuidado con no ceder temas vinculados a los datos de los contribuyentes. Es vital que las administraciones tributarias conserven los datos de los contribuyentes, por eso siempre es mejor el desarrollo interno de los sistemas y no la tercerización. Pasamos a la siguiente presentación, donde, bueno, otra recomendación es empezar con pruebas, con espacios de experimentación, o sea, empezar con determinados segmentos, con prueba y error, e ir viendo si la inteligencia artificial funciona, da los resultados adecuados o no. Después tenemos en la inteligencia artificial, como en toda tecnología, el mantenimiento y la innovación son procesos críticos. O sea, no es que yo compro desarrollo un asistente virtual, un chatbot, y se terminó el problema. Al contrario, esto tiene que estar en permanente avance. Todos sabemos que la tecnología avanza en forma permanente, entonces esto es un proceso continuo. Esto no es instalar algo y se terminó. Por eso se recomienda que haya una asesoría especializada en el tema. Por ejemplo, muchos recomiendan que las administraciones tributarias tengan acuerdos con universidades, con grandes centros de estudio, para poder continuar desarrollando la tecnología. También es fundamental los cambios normativos para incorporar la tecnología, porque tenemos que prever cómo va a jugar esa tecnología dentro del ordenamiento jurídico de cada país. Por eso es vital ver si tenemos que cambiar la normativa. O sea, muchas veces la informática va por delante de la normativa, pero bueno, tenemos que actuar con ética protegiendo el interés general. Vemos la siguiente presentación. Es clave, como les decía, este tema de proteger los derechos de los contribuyentes, por ejemplo, en las decisiones automatizadas por algoritmos, como bien nos comentó Pablo en el caso Loomis, en Estados Unidos, con el sistema Compass. Es clave proteger siempre los derechos de los contribuyentes. Bueno, el tema de seguridad informática, el tema de ciberseguridad también es importante. Cambios en las estructuras. Yo le hablé de inteligencia artificial aplicada en funciones, pero también la inteligencia artificial y la tecnología ya está cambiando las estructuras de las administraciones tributarias. Se están creando nuevas áreas,
como las áreas de analítica de datos, las áreas de análisis de riesgo. Entonces, este cambio en las estructuras va a continuar. Los recursos humanos también son vitales, porque los recursos humanos tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar nuevos perfiles, nuevas competencias digitales, pero yo creo que la tecnología va a complementar a los recursos humanos. O sea, yo no tengo miedo a esto que dicen que la tecnología va a sustituir a los recursos humanos, sino al contrario. Y una reflexión final es que los estados y las administraciones tributarias tienen que trabajar fuertemente en este tema de incorporar la tecnología, aprender de la tecnología. ¿Por qué? Porque el sector privado está muy avanzado en el tema. Entonces, el sector privado ha avanzado muchísimo en estos temas y por ahí las administraciones tributarias no. Entonces, si el Estado no se involucra, corremos con los riesgos de los peligros que tiene esta tecnología, que lo hemos visto, que básicamente son dos: el autoritarismo y los sesgos. Entonces, por todo esto, yo lo que quiero llamar a la reflexión de las administraciones tributarias y los gobiernos, esto no puede ser un tema aislado, de involucrarse con la tecnología, desarrollarla para conocerla, porque si el Estado no lo hace, lo va a hacer el sector privado. Y todos sabemos que hoy las empresas tecnológicas y las empresas que manejan los datos son las empresas más valiosas. Bueno, esa era una reflexión final. Como les decían mis compañeros, le hemos listado acá con toda la fuente que hemos utilizado, y también la presentación va a estar disponible en la RAM, la vamos a colgar en la página de la RAM, y bueno, también en las redes sociales. Les agradezco mucho a todos y estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias a los tres por las presentaciones, y bueno, pues con esa reflexión vamos a plantear una serie de preguntas que han efectuado los compañeros a través del chat. Bueno, Alan Peñaranda comenta un caso, bueno, que está dentro en realidad de la digitalización de la administración tributaria, un tema mucho más amplio, que es el de si podéis comentar alguna cuestión sobre el uso, el desarrollo de la fiscalización remota. Es decir, el proceso de acceder a los sistemas contables y documentación remota desde las oficinas u hogares de los inspectores o auditores fiscales. Y hay avances en algunos países. ¿Cuáles son, bueno, los requerimientos tecnológicos y legales para poder hacer alguna fiscalización remota? Si podéis hacer algún comentario sobre este tema, que es un tema paralelo al tema de la inteligencia artificial, pero que también es de muchísimo interés. Alfredo, ¿lo comentás vos? ¿Querés que comente? Sí. Bueno, todos estamos de acuerdo que la tecnología, con Pablo, lo que hemos investigado y escrito, la tecnología tiene que servir de ayuda, pero siempre el que termina resolviendo es el ser humano. Entonces la tecnología lo que va a hacer, nos va a permitir analizar información, nos va a permitir ver cuestiones similares que se resolvieron con anterioridad, pero en definitiva, luego la decisión la va a tomar el juez administrativo. Bueno, Pablo es juez administrativo en el Tribunal Fiscal, yo soy juez administrativo en la AFIP, y si tenemos estos sistemas, vamos a tomar la decisión basándonos en esos antecedentes, y obviamente que siempre tiene que caber la posibilidad de presentar el recurso en la instancia administrativa y luego en la instancia contenciosa administrativa y judicial. O sea, la tecnología tiene que ser transparente, no tener sesgo, como dijimos, un poco de eso se trata, digamos, la fiscalización que hay, por lo que yo conozco en Argentina, que es donde tengo experiencia, en todas se permite analizar qué dato fue el que se consideró para hacer esa fiscalización. El contribuyente puede acceder a ver ese dato, lo puede discutir, puede presentar el recurso. O sea, no es algo absoluto, no es que yo te voy a inspeccionar, te voy a determinar la deuda porque a mí un robot o una inteligencia artificial dijo que tenía que pagar un impuesto, sino que siempre está la posibilidad de defenderse. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pregunta Eduardo Rojas Sáenz que si existen experiencias en el uso de la inteligencia artificial para la detección del fraude fiscal. Y si podrían comentar algo al respecto. Bueno, ya hemos hablado, si queréis comentar alguna cuestión más de la detección del fraude fiscal. Sí, Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Un placer, Eduardo, compañero de maestría.
digamos, todos esos casos que yo comenté son casos de detección de fraude, de inteligencia artificial para seleccionar el fraude, para seleccionar contribuyentes, o sea, en base a cruces de información se seleccionan los contribuyentes. Todos esos países que yo listé en la presentación tienen experiencia en selección de datos. Hay un libro que lo recomendamos y lo hemos puesto en la bibliografía, muy actual, que es el de las TICs en las administraciones tributarias, cada uno de los casos, pero básicamente se trata de analizar conductas, analizar declaraciones juradas y en base a eso predecir comportamientos para seleccionar a los contribuyentes. Un tema muy interesante que sale también aquí planteado por Irene Macías, de Colombia, es precisamente con el nuevo paradigma, inteligencia artificial, Big Data y tecnología de punta, el perfil de los funcionarios de las administraciones tributarias transitará hacia expertos en sistemas y tecnología. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que están preparándose para ello las administraciones tributarias en nuestros países? ¿Cuál es vuestra opinión? Cristina, Alfredo, Pablo. Uno de los problemas que tienen las administraciones tributarias es personalmente de la población. Y lo que hace falta es adquirir nuevas competencias digitales. Seguramente va a haber una nueva generación que se incorpore a las administraciones tributarias con otros perfiles. Ya no serán tanto abogados o contadores como lo fuimos nosotros, sino que serán científicos de datos y muchas carreras que todavía incluso no están creadas. Hay carreras que se van a diseñar y se están en las universidades creando para esto. Cristina, ¿tú cómo lo ves también de esa manera? ¿Qué opinas? Gracias por la pregunta, gracias Ana. El tema aquí, vamos a partir incluso de general. Si no te escucho muy bien, Cristina. A ver, ahora. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora. Ahora sí. Que cuando estamos leyendo las notas técnicas del BID, del Banco Mundial, en relación a la implementación de las nuevas tecnologías, vemos que un tema que es un común denominador en Latinoamérica es las brechas. La brecha digital no solo respecto a la posibilidad de conexión que existe en nuestros países, sino también en el conocimiento y en el uso que puede haber a nivel general. Y esto pues no es un caso aislado en los gobiernos y en las administraciones tributarias, por supuesto que no. Estamos en un proceso en el que todos estamos adaptándonos a esta cuarta revolución industrial, todos estamos caminando a eso y por eso hemos hablado de la importancia de las administraciones tributarias de atender esta necesidad de acelerar el paso al conocimiento y el entendimiento de esta evolución tecnológica hasta llegar a la aplicación efectiva de esta inteligencia artificial. Parte importante de esto es pues, contar con este factor humano especializado para ello, ¿no? Como bien lo ha dicho Alfredo, esto es un camino que ya se está empezando a recorrer y que sin duda irá funcionando en aquellas nuevas profesiones, pero también en la evolución que nosotros mismos podemos tener y con la que tenemos que aportar en la sociedad actual en la que estamos inmersos ya en este mundo 4.0, que personalmente me encanta. Muchas gracias, Cristina. Bueno, esto es casi una afirmación más que una pregunta, entiendo yo, pero bueno, si Pablo, por ejemplo, quiere ahora contestar a esta pregunta, pregunta Irene Macías también si las tecnologías disruptivas ampliarán aún más las brechas entre las administraciones tributarias que tienen recursos para implementar las mismas y las que no. ¿Cómo se visualiza un intercambio de información en estas condiciones de desigualdad? Bueno, un poco lo comentaba recién Cristina, justamente las brechas ya existen en América Latina ya antes de la irrupción de las nuevas tecnologías. Ya hay estudios que demuestran que el acceso en los distintos países a Internet y a distintos servicios digitales es muy desigual, con lo cual es esperable que las administraciones tributarias tengan una incorporación también desigual de estas nuevas tecnologías. Como sucede actualmente, las administraciones tributarias hoy tienen un perfil de trabajo y de eficacia muy diferente en la región, con lo cual
de última, entiendo yo que lo que hay acá es necesaria una decisión política, como lo comentaba Alfredo, de parte del gobierno, de querer hacer esto, ¿no? O sea, no querer hacerlo porque en otro país se hace, sino realmente porque uno está consciente de que la incorporación de las nuevas tecnologías van a permitir más y mejores servicios, más y mejores controles. Me parece que hay una cuestión de convicción, y un poco lo comentaba recién Alfredo, Cristina también, hay una nueva generación que son nuestros hijos y personas un poco más jóvenes que nosotros que ya viven la nueva tecnología de otra manera, ¿sí? Yo veo a mis hijos hoy con sus aulas virtuales, con sus clases digitales, que no tienen ningún problema, y el mundo que viene es el mundo de esos chicos, ¿no? Donde la administración tributaria tiene que estar preparada a esa nueva realidad, los directivos van a tener esa mentalidad, con lo cual yo avisoro que realmente a partir de una decisión política que hoy necesitamos, porque no tenemos que esperar a mañana como nos pasó con la pandemia, ¿no? Tenemos que estar preparados porque la tecnología es abrumadora y va a llegar y hay que aprovecharla, hay que planificarla, y es una decisión política, ¿sí? Así que ojalá nuestros gobernantes tomen conciencia de esto, porque esto aporta transparencia, eficacia, agrega valor a la economía, apoya al sector privado, le reduce costos, ¿sí? Pero por supuesto que tiene que ser de manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que riesgos, lo tuvimos justamente en este webinar, ¿sí? Pero las ventajas sobrepasan de manera ostensible estos riesgos. Así que ojalá que nuestros gobernantes hoy empiecen a tomar conciencia. Hoy tenemos otros problemas, ¿no? Pero esto es algo importante que hay que pensarlo y hay que empezar a invertir en esto. Pero las brechas, lamentablemente, existen, y bueno, existen en América Latina ya antes de la irrupción de las nuevas tecnologías. Bueno, Sí. Yo quería agregar... bueno, sí, Alfredo, continúa, sí. Quería agregar que la digitalización es una nueva posibilidad para los países de América Latina y el Caribe, o sea, es un nuevo tren que si lo aprovechan pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando uno compara lo desarrollado que está este tema en Europa, con el Reglamento General de Protección de Datos, con los principios de la inteligencia artificial, con la cooperación que existe dentro de los países de la Unión Europea, y ve que por acá, por este lado de América Latina, por ahí no hay tanta cooperación, no hay tanto desarrollo digital, se da cuenta que, bueno, uno siempre pone de ejemplo a Estonia, pero es un país nuevo que se digitalizó y gracias a la digitalización ha avanzado mucho. Y en América Latina, si vemos los países más digitalizados, como son Uruguay, por ejemplo, Chile o Costa Rica, vemos que han avanzado en muchos aspectos, sobre todo en la transparencia. Yo creo que la digitalización, el principal valor es que aporta transparencia, y la transparencia es clave tanto en los ingresos como en los gastos públicos. O sea, la transparencia es un valor fundamental. Muy bien, Alfredo, Gracias. muchas gracias. Yo creo que una cuestión relacionada, ¿no? Lo que estamos comentando también a lo largo de esta presentación que nos habéis hecho, ¿no? Pregunta Luis Antonio González precisamente que si podíais comentar cómo interactúa la legislación aplicable a la innovación digital para la fiscalización por parte de la autoridad tributaria, es decir, grabaciones, redes sociales, celulares, sin afectar a la privacidad de los datos de los contribuyentes y sus derechos ya protegidos. ¿Alguno quiere contestar esta cuestión? Pues lo puedo comentar. Uh-huh. Justamente lo acaba de comentar recién Adolfo en el chat. Hay un interesante reciente fallo del Tribunal de la Haya que anuló justamente el armado de perfiles de riesgo que había hecho la Administración de la Seguridad Social de Holanda, porque de alguna forma se habían invadido los derechos privados de la persona en este análisis armado de perfiles de riesgo, y justamente lo que se plantea en este interesantísimo fallo es hasta qué punto entran en juego, por un lado, la potestad que tienen los estados para investigar y reprimir el fraude, y para poder hacer eso, la información que necesitan, pero por otro lado, está también el derecho de los particulares a la privacidad. Entonces, ese concepto de proporcionalidad que se tiene que dar entre una cosa y la otra
En este caso, el Tribunal de la Haya no lo veía y es por eso que anuló justamente estos perfiles que había armado la administración holandesa respecto de la seguridad social. Así que le recomiendo al compañero que lea en particular ese fallo, que no obstante que está referido a normas de la Unión Europea, de alguna forma pone bajo el tapete este debate que tenemos entre el avance de las nuevas tecnologías. Hoy estamos expuestos en las redes sociales. En las redes sociales hay información. Hoy uno pone nuestro nombre en internet y aparece un montón de información que antes no estaba. Y por supuesto que esa información para la administración tributaria, como lo comentaba Alfredo, es muy valiosa porque permite de alguna forma, a partir de técnicas analíticas, predecir un comportamiento, ¿sí? Las cookies por ahí nos van a ver dónde uno entró, qué miró, qué no miró, y esto va a servir para el perfil de riesgo. Pero también hay una cuestión de derecho de la persona, de privacidad, que se está viendo invadida. Entonces este concepto de proporcionalidad es un concepto sobre el cual hay que trabajar mucho para que lograr el fin del Estado, que es el Estado no existe si no existen recursos, y para que existan recursos no tiene que haber evasión, pero por otro lado está el derecho de las personas y el derecho a la privacidad que tienen las personas. Bueno, muy buena respuesta. La verdad es que yo creo que vamos a ver en los próximos años pronunciamientos muy interesantes, ¿no? En ese sentido. Bueno, y relacionado un poco con esto, me recuerda también, no voy a hacer publicidad, pero a una película que creo que todos conocemos, donde se utilizaba precisamente los algoritmos para prevenir delitos, para ver un poco cuál iba a ser el comportamiento futuro de las personas. Pregunta también Irene Macías si podríamos afirmar que en un futuro cercano una máquina podrá acusar, con base a pruebas obtenidas, y condenar a un ciudadano por un delito como el fraude fiscal. No sé esto si es cuestión ya de una película, pero bueno, efectivamente, ¿cómo se mitigan los riesgos del uso de la inteligencia artificial las administraciones tributarias? ¿Qué pensáis? ¿Podrá suceder? ¿Cuál es vuestra opinión? Cristina, o Alfredo, o Pablo. Es un poco lo que comentaba yo, que esto es un avance, es imparable, o sea, no es una opción si usamos o no la tecnología, las administraciones tributarias. La tenemos que usar, la tenemos que conocer para poder marcar con los estados la protección a estos límites que estamos hablando. Básicamente el autoritarismo, porque también se está hablando que con la inteligencia artificial se puede ganar una elección, o sea, se puede ganar una elección política, o sea, la inteligencia artificial puede producir sesgos. Entonces, yo creo que es clave esto de meterse en el tema, entender cómo funciona, reglamentarlo y cooperación. O sea, hace falta mucha cooperación, sobre todo acá en América. Yo reclamo cooperación en todos los ámbitos, en el ámbito tributario, en el ámbito de este que estamos charlando. O sea, hace falta mucha cooperación entre los países para poder tratar todos estos temas. Bueno, pues quedan algunas preguntas por resolver, pero si os parece podemos continuar en la plataforma estos días, porque la verdad es que es un tema de muchísima actualidad. No queríamos que se extendiera demasiado esta presentación, ¿verdad? Porque se trata de hacer pequeñas píldoras de webinarios para que quede ahí nuestra aportación a la investigación, al estudio y a la reflexión sobre estos temas. Así que, bueno, os voy a dar las gracias a todos. Voy a decir también a toda la gente que está escuchando, que está viendo, que está participando en este webinario, que la presentación, si los ponentes gustan, pues la vamos a colocar, por supuesto, en la red, pero también en las redes sociales, si os parece oportuno, como hicimos en la otra ocasión. Y que muchísimas gracias a los tres, que yo creo que ha estado súper interesante y además nos hemos quedado ahí con la intriga de qué pasará en el futuro con la utilización de esta inteligencia artificial. Pero yo creo que, bueno, lo que decía al principio y lo que habéis apuntado, ¿no? Que un buen uso y una buena gestión de esa inteligencia artificial puede ayudar y mucho a nuestras administraciones tributarias. Así que sigamos por esa senda y nos va a tocar vivir una época muy interesante en este sentido. Exacto. Muchas gracias a todos y buenas tardes y buenas noches para los que estamos en España. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Pues vamos a hacer, si queréis, si os parece y queréis participar, una foto de grupo, ¿vale, Alfredo? Bueno. Que bueno, siempre es el fotógrafo del grupo. Yo veo, sí, no veo todo el grupo, no sé si... Ahí sácalo. A ver. A ver. Ahora, ¿no? Ahora sí. Pues, bueno, yo puedo hacer también. ¿Vas haciendo sí. así pantallazos o...?
Hago yo, luego lo colgamos en la red, ¿no? Sí. Bien. Voy sacando la foto y... Luego hay mucha gente que no tiene activada la cámara, entonces es complicado, pero bueno. Pero con inteligencia artificial. Podríamos hacer unos algoritmos e identificar cuáles son sus facciones. Con la Bueno, inteligencia 1, 2, de 3. Alfredo podemos sacar Vale la foto. foto. Vale, foto Bueno, oficial. eso seguro. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Aquí Alfredo. estoy. Y un gusto veros por aquí. Gracias. Igualmente. Cuídense mucho. Saludos. Chao, chao, Saludos chicos. a todos, un Cuídense. gusto.